Amaneciendo, yo creo que los guatemaltecos no dormimos. Desde anoche que se registra un fuerte terremoto en México, obviamente en nuestro país también las autoridades han dado a conocer la magnitud del mismo. Muy buenos días, iniciando y sirviéndole una hora antes de lo normal. Gadiel, buenos días. Heidi, muy buenos días, amigos televidentes, muy buenos días. Guatemala tiembla. Ya casi todos acostados, unos durmiendo y otros listos para dormir, cuando este fuerte sismo, un sismo que definitivamente marcó el terror y el pánico en los guatemaltecos. Lo que todo mundo dice es, esto no para, no se detiene, la tierra no deja de temblar. Estas fueron precisamente las expresiones de los guatemaltecos en las últimas horas de anoche. Se reporta un sismo prolongado en nuestro país, en algunos puntos de Centroamérica, y terremoto en México. Precisamente con esta transmisión especial, todo el equipo de TN Noticias le da a ustedes los muy buenos días y tendremos el reporte completo, lo que está pasando en nuestro país, lo que está sucediendo, los reportes desde los distintos puntos para llevarle a usted el acontecer. Última hora, aumentan a 15 los muertos por el poderoso terremoto de 8.2 en México. 15 personas han fallecido ya en este vecino país, que también, pues obviamente, con una hora más en el centro, digamos que también fue sensible en el México Distrito Federal o en la Ciudad de México, como usted quiera llamarle. Pues hemos visto las imágenes, hemos visto los videos, las redes sociales se han inundado de información. Las redes sociales pues nos han permitido llevarle a donde usted toda esta pues gama de colores, de información, unas muy grandes, otras no tanto. Imágenes que son impactantes, porque bueno, se conoce entonces la magnitud de 8.2 en México, el más grande registrado en los últimos años, o el más grande que ha tenido este registro desde que pues existen todas estas recolecciones de datos. Se ha registrado el más fuerte, el más violento, a 122 kilómetros de las costas de Oaxaca y Chiapas. Por supuesto, sensible aquí en nuestro país. Aquí tenemos las imágenes de lo que en las últimas horas México ha estado viviendo. Este fuerte terremoto, como mencionabas, Heidi, el más potente del último siglo, sacudió pues en torno de la medianoche al sur y al centro de México. Ya se reportan 15 muertos confirmados por el gobierno, 13 en Chiapas, 2 en Tabasco y 10 fallecidos en una zona montañosa del estado de Oaxaca. El epicentro se ha situado al norte del estado de Chiapas, pero el sismo se ha podido sentir violentamente en la capital mexicana. Aquí en donde, pues, en Guatemala también lo pudimos sentir, el Servicio Sismológico Nacional del vecino país informó que, pues, fue un terremoto de 8.2 y antes se había dicho que era de 8.4, incluso también aquí en nuestro país, por las diferentes escalas con las cuales son medidas y las primeras, como los primeros datos, los datos preliminares que lanza tanto el INSIBUME como la CONRED. Se había dicho que aquí en Guatemala era de 7.7, pero bueno, luego ya a la hora de dar y confirmar los datos se reduce a 7.3. Una escala, un nivel dentro de la escala Richter también muy alto aquí en nuestro país. Muchas personas que de igual forma ustedes pudieron estar en esta transmisión ininterrumpida, que desde que se origina el sismo, pues TN Todo Noticias brindándole la información, y los corresponsales decían: la gente está muy asustada, la gente se queda en las calles, la gente tiene miedo de entrar otra vez a las casas, pues por las mismas réplicas que se conocen luego de un sismo de esta magnitud. Aquí en Guatemala pues también se reportan daños en el suroccidente. Recordemos San Marcos en el año 2012, en noviembre del 2012, pues este terremoto que destruye pues muchas viviendas, que deja muertos. Y vean ustedes cómo queda este segundo nivel, segundo y tercer nivel prácticamente partido a la mitad. Es el más potente que luego del que asoló en la capital mexicana en el año 85. Te das cuenta que son pues muchos años después.
y estas son las imágenes que se han viralizado y que nosotros les damos a conocer. Estas son las imágenes que se están viviendo, precisamente que salen a la luz desde México. Como tú mencionabas, el último terremoto fuerte fue en el año 1985, que devastó y destruyó gran parte de la capital mexicana y varios estados. En esta ocasión se sintió fuerte en la capital mexicana, pero se vieron afectados otros estados como Oaxaca y también el estado de Chiapas. Precisamente se reportan 15 personas fallecidas hasta este momento. Las autoridades mexicanas están trabajando precisamente en ello para poder informar todo lo que pueda estar sucediendo y, por supuesto, el miedo y el temor, como mencionabas, Heidi, las réplicas, que son decenas de réplicas que se han sentido después. Y la alerta de tsunami que se hizo también. Se lanzó una alerta de tsunami y luego obviamente pues se retira esta misma. Se conocía en las costas de pues obviamente México, el sur de México, Guatemala, El Salvador, parte de la costa pacífica de Honduras, Nicaragua, es decir, toda Centroamérica, hasta llegar incluso la alerta de tsunami al Ecuador. Luego pues se cancela esta alerta, ya no hay pero digamos ya no se proyecta que pueda haber un tsunami. Pero estos son los destrozos que se causaron a raíz de este terremoto en México.